Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a nuestro canal Cultura de Turquía. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. A muchos seguidores de las series turcas les ha pasado que han podido descubrir que también el cine turco es súper interesante. Y no solamente en los géneros como el drama o las películas románticas, sino estamos hablando ahora de todo lo que tiene que ver con los thrillers, con el terror. Como sabemos, el cine es uno de los medios de comunicación masiva más eficaz para la difusión de una cultura. Así como no solamente podemos ver las costumbres populares, también podemos ver sus valores y, por supuesto, sus creencias políticas y religiosas. Cuando hablamos nosotros del cine turco, sin duda nos estamos refiriendo a un mundo riquísimo de imágenes, de conceptos, de temas y emociones. Los estudiosos del cine dicen que en Turquía, después de la década, ahora sí que con el inicio del milenio, se ha observado que las películas de terror turcas han tenido un gran éxito, no solamente en Turquía, sino a los países a los que ha llegado el cine turco también ha sido muy bien recibido este tipo de películas. ¿Pero por qué? No solamente por la tecnología, que si ustedes han visto alguna película turca pueden ver cómo hay todo un despliegue de cámaras, sets, cómo hay una gran producción, maquillaje, etcétera. No solamente eso, también por los temas es que el cine de terror turco está teniendo cada vez mucha más presencia, pero sobre todo mucho más dinero en sus producciones. Y volvemos a la pregunta, ¿pero por qué? No es nada más por la tecnología. Fíjense que lo que mencionan aquí es que de este tiempo para acá, estamos hablando de un poco más de 20 años, pareciera que el cine turco ha recuperado ciertas historias, leyendas de carácter popular que hablan de algunos aspectos de la cultura que, si bien no son tan bien vistos por el Islam, sí hablan pues de aquellas ideas, tradiciones y sobre todo de aquellos pensamientos que se han tenido durante muchos años. Estamos hablando aquí particularmente de la magia y pegado con la magia pues todo lo que tiene que ver con su visión del mal, de lo maligno. Estamos hablando de jinns, del diablo y de otros seres. Para nosotros es importante decir que estas películas, por supuesto, tienen elementos que son también muy comunes dentro de las películas occidentales. Es normal que nosotros veamos la presencia del mal contra el bien, que veamos alguna historia amorosa relacionada con alguna brujería, alguna posesión. Sin embargo, por ahí hay un filito, hay algo que puede darle el giro a estas historias que hace que nos parezcan tan interesantes como sucede con muchas telenovelas turcas. Decíamos que es muy común que algunas de las creencias que se ven en estas películas, como la adivinación a través de la cafeomancia, es decir, de la lectura del café o de la lectura de la mano, no son bien vistas por el Islam, especialmente las creencias de criaturas invisibles que son muy populares en todo el mundo. Estos elementos religiosos y todo lo que se desarrolló en cuanto a producción se juntaron y esto logró que el cine turco cada vez tenga muchísima más audiencia, al grado tal de que algunos directores hasta llegan a decir, en el caso de esta película, quien me asegure que no sintió miedo va a recibir tal cantidad, ¿no? Es algo muy interesante. Estas películas son tan importantes de examinar para que podamos entender más la cultura de Turquía, que por eso es importante que podamos acercarnos a ellas, incluso haciendo el esfuerzo por que están muchas, obviamente en su idioma original. ¿Por qué? Pues podemos acercarnos porque muchos de estos conceptos que vemos coinciden con los conceptos de las películas de Hollywood, de las películas occidentales de muchos años atrás, pero decimos con otros matices. ¿Cuáles son los elementos de la religiosidad popular en el horror turco? ¿Cuáles son esos seres que aparecen, que muchos de nosotros desconocemos? Quien no ha leído o quien no sabe qué es un demonio, qué es un jinn, quizá a lo mejor solamente se queda con la imagen de Aladino o como estos seres que aparecen de la nada de color azul y de color así gris y salen de una niebla y ya, pero realmente ¿qué significan?
¿Cómo tienen lugar estos elementos religiosos en el cine? Y sobre todo, ¿qué es lo que tratan de decirnos? ¿Cuál es su mensaje? Bueno, primero tenemos que entender un poco cuál es el contexto alrededor de estas películas, hablando de las creencias, hablando de la religión, para que podamos entender un poco más acerca de cuáles son las características de estos seres sobrenaturales que se manejan, cómo se muestran, cuál es su fuente del miedo, sobre todo de dónde vienen sus creencias y cómo se sostienen, para que podamos entender exactamente cuál es el trasfondo o los mensajes de las películas de terror. Porque, bueno, algunos amantes del cine sin duda no podrán negar que las películas de este género siempre tienen de fondo algún tema que hace más concreto para el espectador el mensaje o el impacto, no solamente el horror por el horror. Siempre hay por ahí alguna cuestión didáctica, alguna advertencia. En muchas etapas de la historia del cine se ha podido ver que dependiendo de lo que ocurría en lo político, incluso en la ciencia, iba impactando. Tal es el caso, por ejemplo, cuando apareció King Kong, que estamos hablando de los principios del cine, y cuando aparecieron las películas de ovnis, que estamos hablando ya después de la Segunda Guerra Mundial, y justo después de la Segunda Guerra Mundial, cómo cambia el horror, porque ahora ya se da el ser humano cuenta de lo que es capaz de hacer. Entonces empieza a ser poco a poco más presente la psicología, no solamente con el buscar los efectos especiales o con aquello que a todos nos puede causar pánico o asco. El cine a lo largo del siglo XX nos fue marcando presencias de seres, decíamos, sobrenaturales, que tenían diferentes características y de acuerdo a su país también van a tener su background, van a tener su contexto. Debido a que no es lo mismo, nosotros podemos a lo mejor quizá ver la danza de los viejitos en México y podemos decir, esto es un baile folclórico, pero a lo mejor una persona de otro país, no sé, hablemos por ejemplo un australiano, quizá pueda decir, esto está terrorífico, estas máscaras son tremendas. Igual nos pasa a nosotros con el Halloween, o nos puede pasar, por ejemplo, con algunas otras creencias en países de Latinoamérica. Por eso es importante, ahora que estamos tan cercanos a lo que es el arte de Turquía, el arte sobre todo en sus medios de comunicación, en los medios masivos, pues entender qué coincidencias tenemos con los espectadores turcos. Estábamos diciendo entonces que el tema religioso pues va a ser va a tener una gran presencia, debido a que justamente pues está muy presente dentro de la cultura turca. Algunos investigadores han hecho estudios interesantes para poder entender un poco más, realizando preguntas y entendiendo la dimensión de estas y sobre todo el tipo de público, para ir comprendiendo y entender los datos obtenidos a partir de una serie de encuestas y que éstas pudieran dar más información justo para poder seguirse produciendo. Por ejemplo, este asunto de cuáles son los activos que más se utilizan como elementos de miedo en las películas. ¿Qué es lo que causa el miedo y cuáles son esos malos eventos que afectan tanto a los demás? Es decir, hablando de lo trágico, hay una diferencia entre trágico y tragedia. Cuando hablamos de trágico, estamos hablando de algo que impacta a toda una sociedad. No nada más nos referimos a un accidente entre un particular y su automóvil. Nos estamos refiriendo a algo que impacta, como es el caso de una pandemia. Porque de aquí vienen las otras preguntas. ¿Y cómo se escapa uno de estos malos? No solamente de los acontecimientos, de estos seres, incluso de aquello malo que hay en mí como personaje. ¿Cómo se presentan estos elementos religiosos en el cine de terror? Sin duda van a verse también presentes dentro de lo cotidiano, que eso es algo muy interesante, y de ahí viene este tema del mensaje moralizador o quizá didáctico, para que el público también se lleve algo más. Y bueno, vale la pena decir que cuando estamos hablando de Turquía nos referimos a un país que es profundamente religioso. También es un país que convive con una comunidad laica muy importante, pero cuyas creencias y prácticas se han desarrollado durante muchos siglos y justamente en la fusión de pensamientos, de costumbres,
a partir de todo lo que sabemos de la historia, de cómo se fue formando este país, pues obviamente aunque no se sigan desarrollando estas creencias o prácticas, no se abandonan, es decir, no se olvidan. Las tradiciones van a seguir ahí presentes. Eso es algo muy interesante. Es decir, que los mitos que en algún momento se dieron dentro de las creencias que tuvieron en la antigua Grecia, aunque no estén presentes en el Islam, sí están presentes dentro de la cultura de este país, porque están los espacios físicos todavía, porque hay mucha literatura, porque hay mucha historia atrás de estos mitos que no se pueden obviar y por supuesto que son parte del entorno. Entonces pueden convivir con armonía, aunque no se sigue creyendo en ellos, obviamente, sí están presentes, sobre todo cuando hablamos de sentimientos o emociones, y en este caso hablando del mal, del miedo y obviamente de los mitos. La gente, como sabemos, es muy dada a tener sus propias creencias, a tener fe y a ser parte de rituales justamente para poder pedir, para poder agradecer. No solamente cuando hablamos de desastres o enfermedades, también hay personas que tienen, además de las creencias que van aprendiendo dentro de su comunidad, dentro de un templo, dentro de una mezquita, bueno, también pueden irse agregando a algunas cuestiones que se van dando en la familia. Y esto porque pues nosotros queremos siempre protegernos de lo que está afuera, del acoso de los seres que no están siendo bondadosos con nosotros, de lo sobrenatural, de la naturaleza. Entonces, en nuestras creencias y prácticas es donde surge la magia. Y esto sabemos que la magia es el principio de la ciencia y que tiene muchísimos siglos desarrollándose, o más bien que la creencia de lo mágico tiene muchísimos siglos y que justamente va a seguir presente porque decíamos, aunque no sigan esas creencias, hay por ahí en el colectivo este pensamiento mágico que vamos a ver materializado a veces incluso en amuletos, en algunas frases, en algunos dichos, en algunos espacios, en colores. Aquí podremos decir, los psicólogos nos podrán orientar mucho mejor, cómo desde la infancia también se van construyendo símbolos que van formando también parte de estas emociones que no podemos nombrar justamente porque somos bebés y que se van dando y nos van nutriendo, por ejemplo, de miedos a la oscuridad, de miedo a la soledad, de miedo a algún personaje, por ejemplo un payaso, a un sonido. Entonces, hablando de la magia, más de nuestra propia, ahora sí que todas nuestras construcciones que vamos haciendo como seres humanos cuando hemos hablado de la evolución y también nosotros cuando estamos creciendo, pues van a hacer que tengamos ciertas creencias y sobre todo ciertas maneras para sobrevivir a ellas. En la mayoría de las películas turcas, generalmente vamos a ver que hay algo presente siempre, que es esta cuestión de un desafío a lo sobrenatural, es decir, a lo satánico, al diablo, como quieran decirlo. Dentro de la religión, lo que siempre vamos a ver es que hay seres que están ejecutando las órdenes del mal, que pueden encarnarse, que pueden incluso ocupar el cuerpo de una persona, que pueden manifestarse de otras maneras. Por ejemplo, se puede decir que una persona que lee la mano a lo mejor no está leyendo nada, no está viendo más que la voz o está escuchando la voz de un genio, que es como se le conocería en español. Y entonces esto va a aparecer mucho en esta narrativa, generalmente en la narrativa donde vamos a ver espacios más bien rurales, aunque sí aparece dentro de lo que va a ser el contexto de la ciudad, como puede ser Estambul, generalmente surgen más bien en estos espacios donde está la naturaleza presente. Como decíamos, la existencia e influencia de la magia también se ha visto presente en algunos textos donde se habla pues de narraciones importantes que abordan este tema. Es por ello que el cine terror turco también lo toma, sobre todo en nuevas fechas, y esto pues finalmente va a darle al público pues parte de lo que le interesa porque lo vive, porque existen personas a las cuales se recurre para buscar información acerca de algo que no se entiende, porque siguen existiendo cafés donde la gente va a leerse el fondo de la taza, porque dentro de todo siempre el ser humano quiere saber un poco más de sí mismo y del futuro, cosa que por supuesto en ninguna religión se ve bien.
Sin embargo, la influencia de la magia en las películas siempre también va a estar sobrevalorada y por ello tales películas van a hacer uso muy bien de esto. Es decir, en el cine de terror es muy importante este juego de lo popular, de lo anecdótico, de lo que quiere ver el público, porque finalmente pues es a quien le venden estas series, estas películas, estas historias. Sin embargo, vale aquí decir algo. En Occidente, nuestras películas de terror siempre vemos que hay constantes. Hay una niña, hay un niño, hay inocentes, hay una cuestión sexual ahí velada, hay una deuda, hay un regreso, está el tránsito del héroe que, como ya lo ha dicho Vladimir Prop, en el tránsito del héroe pues hay siempre muchas pruebas que surcar, trazar, ganar. Y en el caso de las películas de terror que nosotros conocemos, pues estas siempre nos van a mostrar que a este ser o a este personaje que ha traspasado los límites se le tiene que castigar, y como pasaría en la tragedia griega, pues el personaje que tiene errores trágicos tiene que morir, tiene que ser destruido para que pueda limpiar todo el error cósmico y todo lo que se trastocó. Es por eso que es muy común en las películas de terror que veamos nosotros la apariencia, más bien la aparición de ángeles, de agua bendita, de algún entierro importante, alguna ceremonia para hacer un cierre, de castigos, sobre todo el elemento de los castigos. O en el caso de algunas películas como Annabelle, bueno, pues el cierre del tema, es decir, de lo prohibido. Casi siempre estamos viendo nosotros en nuestro cine que está ahí el fondo psicológico muy presente, hablándonos siempre del daño a los niños, del trastorno psicológico, de los trastornos mentales. Y aunque si bien nunca termina, tampoco vemos que pueda desaparecer del todo, porque los personajes como Jason van a la cárcel o de alguna manera son desaparecidos. En el caso del cine de terror turco es muy interesante que evidentemente no aparece el crucifijo, no aparece el agua bendita. Lo que aparece es la presencia de personas santas, o más bien de personajes que pueden hacer oraciones importantes, que pueden leer el Corán, que pueden escribir frases del Corán, hacerlas en triangulitos, en bolsitas, ponerlas para que las personas que han sido maldecidas puedan parar un poco, pero solamente mientras usan ese elemento en su ropa, si no, regresa. Por lo tanto, su cine nos puede parecer también muy interesante porque no vemos ese cambio o ese perdón o ese, como decíamos, ese aniquilamiento del error trágico. Por el contrario, vemos que el error sigue y que una vez que se abrió, no va a terminar. Muy bien, amigos, pues los invitamos a que vean mucho cine de terror. La verdad es que el cine de terror turco es muy interesante porque así como algunas películas pueden ser un tanto gore, en otros países, en el cine turco no vamos a encontrar ese elemento, sino vamos a encontrar historias muy sencillas, como decíamos, en espacios casi siempre rurales. Y por lo mismo las historias siempre son cercanas, no estamos hablando de cuestiones muy complejas, sino estamos hablando de un hombre, por ejemplo, que es tan deseado por una mujer que esta mujer le hace una magia y por eso ya hay toda una cadena de consecuencias. O una casa que también ha sido violentada por algunos jins por un problema familiar que no se resolvió. Es muy interesante el cine de terror para entender un poco más a una cultura y sin duda pues más a la de Turquía. Pues los dejamos, amigos, con algunas imágenes. Los invitamos a que sigan nuestros videos, que le pongan un toque a la campanita para que vean nuestras actualizaciones, que compartan y que nos mencionen qué películas han visto, qué les han parecido y cuáles son sus actores favoritos dentro de este género. Muchas gracias, son Reguru Shurus, hasta luego.